Hola, soy Susana Ramón de Impulse.es y hoy te quiero hablar de cómo moverse con placer a partir de la conciencia esquelética. Y voy a empezar por hacerte una pregunta que es ¿cómo sientes tu movimiento? ¿Cómo te sientes al moverte? ¿Sientes dolor? ¿Sientes limitaciones? ¿Sientes que te gustaría moverte de otra manera? ¿O por el contrario, sientes flexibilidad? ¿Sientes armonía y te gusta el movimiento y no tienes ningún problema al moverte? Que la manera en cómo nos sentimos está diciendo mucho de cómo estamos en ese momento. En general, somos poco conscientes de nuestro movimiento, incluso de nuestros pensamientos, porque funcionamos con automatismos, con hábitos, y esos hábitos crean desgaste. Y también te voy a preguntar cuál sería tu mayor automatismo, el automatismo más poderoso cuando te mueves, cuando estás sentado, estirado o haciendo cualquier actividad. ¿Puedes reconocerlo? Y además, ¿qué desgaste te causa? Porque cuando nos movemos habitualmente de la misma manera, eso al final tiene consecuencias en el cuerpo. Cuando éramos niños, teníamos emociones a veces que no supimos expresar, la ira, la tristeza, el miedo. Cuando esas emociones no se expresan, hay un movimiento como hacia adentro y impactan por su proceso químico en el músculo. Entonces, el músculo se contrae, contiene, incluso se agarrota y forma corazas. Nos pasó que al no saber expresar esas emociones, creamos tensiones en las cuales el músculo se agarrotó, se deformó e incluso fue con el tiempo deformando a las estructuras de al lado, como la estructura esquelética. Pensamos muchas veces que son los músculos que nos mantienen erguidos, pero no es así. Los músculos están para el movimiento y los huesos están para mantenernos erguidos y para que enfrentemos la fuerza de gravedad, para darnos sostén y transmitir las fuerzas que nos ayudarán a mantener una buena posición, una buena postura ante la gravedad. Entonces, cuando el músculo se agarrota y se acorta y se deforma, se fija y muchas veces asume la función de sostén que tiene que asumir el sistema esquelético. Bueno, para decírtelo en otras palabras, la conciencia esquelética es muy poderosa para liberar al músculo en su función de movimiento y para recuperar también una postura segura, erguida y también eficaz. Porque cuando empezamos a ser conscientes de nuestros huesos y recuperamos esa función innata en el sistema nervioso de alineación esquelética para la transmisión de las fuerzas, y esa función de sostén, permitimos liberar el músculo de su tensión para el movimiento. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado. Te muestro aquí esta imagen del esqueleto. Puedes ver su solidez. Está aquí un poco quizá deformado, pero generalmente pues la columna, aunque ya tenga curvas, está un poquito más recta. Puedes ver los huesos de la pelvis, de las caderas, el comienzo del fémur, las vértebras. Ves que es toda una estructura muy sólida. Y también para que puedas practicar un poquito en casa y saber cómo abordar esa conciencia esquelética, te voy a proponer hacer un movimiento. Te voy a pedir que cierres los ojos y que sientas tus apoyos, porque sintiendo los apoyos es como más cercanos estamos a la sensación del hueso. Que te imagines las formas de tus huesos, por ejemplo, el hueso del sacro, de la pelvis, cómo son tus caderas, cómo emerge la columna vertebral desde la pelvis con las diferentes zonas vertebrales, lumbares, dorsales o cervicales, cómo sientes también los huesos de tu cabeza, que por un momento lleves atención no a los músculos o al dolor, sino a lo que podría ser más esa estructura ósea que te da seguridad. Cuando hayas hecho eso, pon atención en tu hombro derecho y empieza, por ejemplo, a moverlo hacia arriba. Muévelo varias veces y bájalo, vuelve al punto neutro, sintiendo qué es lo que participa en este movimiento. Yo te acompaño en él, haciéndolo contigo. Entonces ve moviendo tu hombro hacia arriba,
sintiendo qué ocurre con el omóplato que está por detrás, cómo se desliza, cómo lo sientes, qué experiencia tienes de ese movimiento no solo muscular, sino óseo, y también sintiendo la clavícula por delante. Cuando lo hayas hecho algunas veces, empieza a bajar tu hombro hacia abajo. Puedes introducir momentos de pausa y descanso entre las diferentes direcciones del movimiento. Entonces empieza a bajar el hombro hacia abajo y siente, cómo cambia tu experiencia, cómo empiezas a sentir que el omóplato va en otra dirección, la clavícula también, que quizá empiecen a participar zonas que no lo hacían antes, quizá tu cuello empiece también a moverse de alguna manera, tus cervicales, la base de tu nuca. Y cuando lo hayas hecho algunas veces, toma un pequeño descanso y luego lleva tu hombro hacia adelante varias veces y de vuelta. Vuelve siempre al punto neutro, al punto de partida. No te vayas hacia atrás. Entonces empieza a mover el hombro hacia adelante y también siente qué está pasando con todos los elementos, todas las estructuras que están alrededor de tu hombro, con el pecho. Quizá notes que el omóplato esta vez hace un movimiento más para adelante y luego lleva tu hombro hacia atrás. Y nota también si la cabeza, el cuello participan en este movimiento y si puedes sentir que el movimiento cambia, que tu respiración cambia, que tus costillas empiezan a moverte de otra manera. Y cuando hayas hecho algunas veces este movimiento, toma una pausa y luego empieza a hacer círculos con tu hombro, llevando tu atención en tu sensación esquelética, en la sensación de cómo se mueven los huesos alrededor del hombro y cómo se mueve el hombro, que es una articulación, y cómo también se mueve, por ejemplo, el cuello, el pecho o incluso la columna vertebral. Cambia el sentido de tu movimiento para variar, porque es importante la variación, y luego que lo hayas hecho algunas veces, descansa y empieza el mismo proceso en el otro lado. Si estos movimientos los haces cada día en tu oficina o en casa o cuando estés un poco relajado, podrás notar una diferencia y podrás empezar a conectar con tu esqueleto, con tus huesos, la sensación de conexión esquelética, que es la que te aportará armonía, seguridad y permitirá liberar tus músculos de todo su esfuerzo. Te quiero también recordar que el día 2 de febrero imparto en Barcelona un taller del método Feldenkrais con el título de Moverse sin esfuerzo. Vamos a trabajar y profundizar sobre la conciencia esquelética y va a estar muy bien. Gracias por tu atención. Si este vídeo te ha parecido interesante, lo puedes compartir y espero también verte en el próximo vídeo. Te recuerdo también que puedes seguirme en redes sociales, en Facebook, en Feldenkrais BCN, Susana Ramón o Susana Ramón Impulse y también en Instagram, LinkedIn y Twitter. Gracias una vez más por estar ahí y te veo próximamente.